Quisiera iniciar este relato diciendo que mi nombre es Lisette y tengo 30 años de edad. Hace poco más de 6 años que estoy casada con Samuel, mi estimado esposo. En cuanto al aspecto físico, soy una mujer con rasgos un tanto árabes, de una figura esbelta y de baja estatura. Además de eso, desde mi infancia había experimentado una gran fascinación por el deporte, sobre todo en practicar artes marciales. En realidad, gran parte de todo lo que ocurrió con mi suegro se originó debido a esas dos pasiones, y en estos momentos tendré la oportunidad de explicarles la causa por la cual menciono esto. Todo comenzó en las vacaciones de inicio de año, cuando mi esposo Samuel y yo no pasábamos por nuestro mejor momento, pues había comenzado a tener celos demasiado enfermizos de uno de mis mejores amigos, el cual, según él, estaba esperando el momento justo para tratar de llevarme a la cama. Por tal motivo, aunque vivíamos en la misma casa, pasábamos uno que otro día sin decirnos ni una sola palabra. Por supuesto, nos vimos obligados a solucionar nuestras diferencias, ya que sabíamos que pronto recibiríamos la visita de sus padres. La visita de nuestros suegros no era algo para nada común. De hecho, para ese entonces solo había visto al padre de mi esposo en una sola ocasión, y encima por videollamada. Los padres de mi esposo se mudaron a vivir a la ciudad de César, un año antes de que Samuel y yo nos conociéramos. Así que esa sería la primera vez que los vería en persona. Hasta ese momento, ni siquiera me llegó a pasar por mi mente que mi suegro llegaría para sacudir mi mundo y desordenármelo todo, pues jamás pensé que mi suegro era un ex físico-culturista y modelo de orígenes rusos. De esa manera los días pasaron, y estando aún un poco molesta con Samuel, yo me dedicaba a cuidar y limpiar nuestra casa para que estuviera lista para tan importantes visitas. A mí en esos días me molestaba mucho la indiferencia y celos con los que se comportaba Samuel. Y siendo sincera, esa actitud suya me tenía cabreada. Debido a eso, recuerdo que un día antes de que mis suegros llegaran a casa, le dije a Samuel que me acompañara a entrenar algunos katas al bosque. Esto debido a que quería tener un momento a solas con él, con el propósito de que no tuviéramos mala cara cuando sus padres llegaran. Jamás lo vi venir. El tonto de mi esposo, con una cara toda larga, me dijo: «Te acompañaré el día en el que elimines de tus redes sociales a esos amiguitos tuyos». Ante esa respuesta tan poco infantil, recuerdo que me di media vuelta y me fui. Minutos más tarde, mientras manejaba por una ruta en el bosque para personas que practicaban artes marciales, el día se puso un poco oscuro y comenzó a llover un poco fuerte, cosa que a mí me comenzó hasta a asustar. En mi caso era la primera vez que estaba expuesta ante una situación así, pues la lluvia había comenzado de la completa nada, porque de un momento para el otro se puso a llover muy pero muy fuerte, llegando incluso a sentir gotas bastante gruesas cayendo sobre mi cabeza. Esa situación y mi poca preparación para afrontarlas hicieron que entrara en pánico, por lo que me di media vuelta y comencé a regresar a mi hogar. Pero ese día no era para nada mi día, pues terminé cayendo en medio de la pista de manera aparatosa, de mi bicicleta, y sin tener a nadie a mi lado, no me quedó más que secarme las lágrimas y volver a casa. Cuando llegué a casa toda hecha un desastre, Samuel se preocupó por mí y por mi estado de salud, pero yo lo mandé a la mierda. Apenas pude, por lo que esa noche me lancé a dormir a mi habitación con el cuerpo todo adolorido. Al día siguiente, me di cuenta que Samuel no había dormido conmigo, sino que se había quedado a dormir en el cuarto de huéspedes preparado para sus padres. Así que me levanté, me di una ducha y me cambié de ropa. Por cierto,
Algo que tengo que mencionar es que mi esposo y yo vivíamos en una casa de campo, a unos 20 minutos de la ciudad y muy cerca de un bosque bastante grande. Y bueno, Samuel y yo preparamos el desayuno y luego fuimos a recoger a mis suegros al aeropuerto. Cuando llegamos, no podía estar más impactada por lo que tenía frente a mis ojos. Era la primera vez que sentía una sensación como esa, y me refiero al hecho de comparar a mi esposo con otro hombre. Y en ese caso, no era otro más que su propio padre. De manera disimulada miraba a mi suegro y luego a mi esposo. Y si no hubiéramos estado peleados, le hubiera preguntado si es que acaso no era adoptado. Primero saludé a mi suegra Laura, y luego saludé a mi suegro César, y sintiendo sus grandes manos envolviéndolas, supe que él era un hombre diferente, pues su sutil toque a mi piel fue lo más sensual que había sentido jamás. Me halagó por mi belleza, algo que mi esposo no había hecho desde hace varios meses, y felicitó a Samuel por tener una esposa tan guapa, cosa que hizo que me sonrojara por una genuina felicidad. Minutos después, todos llegamos a casa, y les dimos la bienvenida invitándoles al desayuno, el cual les gustó mucho, en especial a César, quien me felicitó por el excelente desayuno. Por otro lado, Laura también era una persona muy agradable, e incluso estuvimos charlando por varios minutos, mientras Samuel y César conversaban sobre la arquitectura de la casa. El gran detalle es que en esa conversación que tenía con la madre de Samuel, pude conocer más acerca de mi suegro, pues su esposa me contó entre tantas cosas que César, pese a su gran edad, era un hombre bastante deportista y que practicaba todo tipo de deportes, desde montar bicicleta hasta escalar montañas. También me habló sobre su pasado como instructor de gimnasio y fisioterapeuta, y además me habló de que era un médico bastante respetado allá en Irlanda. Como se imaginarán, yo estaba completamente embobada y por dentro deseaba entre bromas haber conocido a César antes que a Samuel. Algo que deben saber es que a nosotras, a las mujeres, algo que nos llama la atención y nos derrite a diferencia de los hombres, es el paquete completo. Por lo general, los hombres se conforman siempre con una mujer bonita que se abra fácil de piernas. Sin embargo, a las mujeres nos mata un hombre que lo tenga todo bien. Por esta razón, cuando César y Samuel regresaron para unirse a la conversación, yo no podía estar más perdida en la mirada de mi suegro. Cada palabra que mostraba madurez y autoridad lo eran todo para mí. Y además, gracias a que lo tenía bastante cerca, me pude dar cuenta de lo guapo que era en realidad. De tal manera, todos estuvimos conversando durante 1 hora más, hasta que comenzamos a caminar por toda la casa para mostrárselas a mis suegros. Y fue justo en ese momento cuando tuve mi primer acercamiento con César, el cual sucedió de la siguiente manera. Estábamos los 4 caminando hacia un pequeño sótano de la casa, y cuando intenté levantar una caja que nos estorbaba, no pude evitar gritar de dolor. Recuerdo que sentí tanto dolor que me senté en el suelo casi por inercia, y ante eso, todos me preguntaron si es que me había golpeado con algo o si había sentido un tirón. En ese momento, yo mencioné que la razón de mi dolor era porque ayer había salido a pasear en bicicleta y que a causa de las lluvias me había caído. El padre de Samuel me preguntó si había ido a quizá algún doctor, o si Samuel no me había sanado, o hecho algunos masajes, sabiendo que me había caído. Pero yo, estando molesta, le contesté que no, mirando con mala cara a Samuel. Lo gracioso para mí es que cuando dije eso, César le dio una palmada en la cabeza a Samuel y lo comenzó a regañar. Después de eso, César le preguntó a Samuel sobre unas cremas y productos de fisioterapia que, al parecer,
siempre le había recomendado tener en casa, algo así como un botiquín de emergencias. Samuel le dijo que eso se encontraba en el 3er piso y César pidió permiso para llevarme con él para que me pudiera revisar. De esa manera, César y yo subimos al 3er piso, mientras que Laura y Samuel se quedaron revisando algunas cosas en el sótano. Mientras César y yo subíamos al 3er piso, yo no dejaba de agradecerle a César por la preocupación y pedirle disculpas por las molestias. Cuando César y yo llegamos al 3er piso, me dijo que estaba en buenas manos, pues él era doctor y fisioterapeuta, cosa que yo ya sabía por la conversación que tuve con su esposa hacía unos minutos. Luego, César me ordenó que me sentara en una mesa que sacó de un armario que yo llevaba limpiando desde hacía más de 8 años, pero que nunca había sabido para qué servía hasta ese momento. A continuación, cerró la puerta y me solicitó que le revelara dónde me había causado daño. En primera instancia, me producía un poco de vergüenza, ya que para eso tenía que mostrar un poco de mi piel, pero luego pensé en que ese hombre era mi suegro y además era un especialista en la salud, por lo que lo hice sin inquietudes. En primer lugar, me bajé el pantalón hasta las rodillas. Afortunadamente tenía ropa interior adecuada y además estaba sentada en una especie de mesa. El inconveniente, y lo que incrementó mis pulsaciones a 1000, fue que luego hizo que me incorporara del asiento sin previo aviso, por lo cual me quedé por completo frente a él, frente a la mirada de mi suegro. Lo más extraño en ese instante fue que, aunque le notifiqué que los moratones se encontraban solo en mi pierna izquierda, el excelente César no perdió la oportunidad de contemplar mi cuerpo desde todas las perspectivas. A continuación, hizo que me sentara de nuevo en la silla y fue a buscar al armario una toalla, la cual me brindó para que, según él, me protegiera las piernas. En aquel instante, mi mente hizo clic y me puse en duda si lo ideal hubiera sido darme la toalla en el primer momento, antes de que me sacara los pantalones. Sin embargo, lo más lamentable no fue eso, sino que cuando le presenté los moratones que llevaba en mi hombro izquierdo, César me solicitó de manera muy seria que me retirara la blusa que llevaba puesta, ya que él tenía que examinar de manera adecuada si había alguna involucración grave en mi cuerpo. Y aquí voy a ser honesta, aunque al comienzo pensé que todo era un tanto incómodo. No tengo intención de negar que la situación se volvió cada vez más y más tranquila. Era consciente de que lo que estábamos haciendo era algo que estaba al borde de la línea de lo prohibido, pero la sensación de que no estábamos realizando nada malo y que todo era una actividad profesional me hacía sentir bastante emocionada. Por esta razón, me saqué la camiseta, dejando a mi suegro con los ojos abiertos de par en par. Sé que no puedo disimular la sorpresa, ya que soy muy buena para leer las microexpresiones de la gente. Y fue eso lo que despertó en mí algo que desde hacía mucho tiempo no había sentido: emoción. En aquella ocasión, César, en esencia, ya no tuvo necesidad de explorar todos los ángulos. Más bien solo se enfocó en analizar la parte delantera del problema. Fue allí cuando me percaté de que, de un momento a otro, estaba frente a mi suegro utilizando pocas prendas. Pero lo más lamentable es que eso no sería lo más lamentable. Dado que ya acabó de examinar mis magulladuras, César se dirigió de nuevo al armario y extrajo unas 2 cremas que solo Dios conoce para qué se utilizan. La cuestión radica en que César, sin previo aviso, me retiró la toalla que tenía en las piernas y con una seriedad que me hacía sentir segura y mirándome a los ojos, me dijo que debía aplicarme estas cremas cada 6 horas
para que me disminuyera la inflamación y el dolor. Sin embargo, lo que me despertó por completo fue que César, al proporcionarme un ejemplo de cómo debía aplicarme las cremas, comenzó a masajear mis brazos y mis piernas durante unos instantes. Y allí pude determinar que lo que estábamos haciendo no era adecuado, ya que debido a las escaleras de madera que tenía el segundo piso, pudimos escuchar a Laura y a Samuel subir al tercer piso. Y mencionó eso porque cuando César lo observó, me dijo de forma apresurada que me acomodara toda la ropa. Y lo peor de todo es que, como si él hubiera tenido el control total de mi persona, yo le hice caso. No obstante, lo que más impulsó mi corazón fue que cuando César se alejó de mí para abrir la puerta de aquel dormitorio, pude observar que su amigote se encontraba más despierto que la Estatua de la Libertad. Y de esta forma, conscientes de que todo había ocurrido de manera habitual, recibimos a Samuel y Laura, con quienes continuamos la conversación. De hecho, conversamos sobre lo que haríamos más tarde, y a Samuel se le ocurrió la idea de ir a un restaurante para cenar algo diferente. Y fue justo en esa misma noche en la que le sería infiel por primera vez a mi esposo, con un hombre que había conocido apenas hacía unas horas, y aún peor, siendo ese hombre mi propio suegro. Todo sucedió después de cenar, después de disfrutar de una gran conversación con mis suegros y con mi esposo. A Laura se le ocurrió la idea de que fuéramos todos a jugar a los bolos y luego que la acompañáramos a ir de compras, idea que a mí me parecía algo genial. De esa manera, Laura, Samuel, César y yo jugamos unos 15 minutos a los bolos en una de las noches más divertidas de mi vida, sin saber que en unas horas se pondría mejor. Luego de eso, Laura y yo fuimos de compras, acompañadas de nuestros respectivos esposos, pero fue en medio de unas compras en el segundo piso del centro comercial, cuando de repente sentí un fuerte dolor de espaldas que me hizo quejarme de dolor por segunda vez en el día. César llegó a la conclusión de que los movimientos bruscos que había hecho a la hora de jugar bolos habían hecho que el dolor volviera con más fuerza. Yo me sentía culpable porque sentía que se estaba arruinando la noche por mi culpa, y la cara de enojado de Samuel no ayudaba para nada para que me sintiera mejor. Pero una vez más, fue César quien alegró mi momento, pues se ofreció a llevarme de regreso a la casa para que pudiera descansar. Recuerdo que cuando César dijo eso, Samuel se ofreció a llevarme en vez de él, pero César, siendo más astuto, mencionó que eso sería malo, pues el único que podría realizar las compras de su madre era Samuel, ya que era el único que tenía una tarjeta de crédito en ese momento. Y así pues, César y yo nos encontrábamos juntos en el auto de Samuel camino a casa. Durante el trayecto, la conversación que tuvimos fue algo normal, nada fuera de lo común, por lo que en ese instante no me imaginaba que las cosas acabarían tal como terminaron. Cuando llegamos a casa, pensé que solo me dejaría en la puerta y que él regresaría, pero sin decir ni una sola palabra pasó detrás mío. Yo no le pregunté si es que acaso no pensaba volver con los demás o la razón por la que había decidido ingresar conmigo a la casa, pero lo entendí todo cuando él, estando detrás mío, mencionó lo siguiente con una voz pausada. «Lisette, subamos al cuarto piso. Creo que hace falta un chequeo más a profundidad». Esa noche, la excusa de César cuando Samuel y Laura llamaron por su demora fue que se había confundido un poco por no conocer bien las calles y se había metido en una calle con mucho tráfico. En fin, César y yo nos dejamos llevar, sabiendo que no había nadie para interrumpirnos, y aunque cuando todo comenzó, yo me sentí mal por lo que estaba haciendo,
César tocó los botones adecuados y dijo las palabras que yo necesitaba escuchar para solo dejarme llevar. No puedo entrar en muchos detalles, pero luego de que pasó lo que pasó, César volvió en el auto para continuar las compras junto a su esposa, mientras que yo estuve reponiendo energías. Luego de descansar por unos 40 minutos, feliz por lo que había vivido, me llegó un mensaje de mi esposo diciéndome que estaba de regreso a casa junto a sus padres, por lo que me metí a darme un baño para tratar de camuflar lo que había ocurrido. Luego de esa noche, todo transcurrió con normalidad. Mis suegros se quedaron 4 meses en total en el país, antes de regresar a Irlanda. Y en esos largos 4 meses, mi suegro y yo nos dejamos llevar unas 30 veces sin que nadie se diera cuenta. En esos 4 meses, la relación con mi esposo mejoró bastante. Y no lo estoy usando como justificación, pero esos 4 meses junto a César fueron un gran aporte para liberar estrés, lo que hizo que fuera mucho más cariñosa y afectuosa con mi esposo. De hecho, no me importó bloquear a aquel amigo mío que tantos celos le causaba al comienzo, con tal de que bajara la guardia y no sospechara la doble vida que estaba teniendo. En fin, muchas gracias por escuchar mi historia, la cual espero que les haya gustado mucho. A veces las cosas suceden así, y la vida te da oportunidades que no puedes resistir. Yo sé que no soy la mujer perfecta, pero muchas y muchos que seguro me critican no podrían evitar dejarse llevar en mi situación o en una situación parecida. Así que nos vemos. ¿Qué tal te ha parecido el video de hoy? ¿Te gustaría compartirnos tu opinión acerca de la historia? ¿Qué opinión tienes acerca de cómo traicionó a su esposa a causa de sus deseos por su suegro? Estar con su suegro le permitió liberar estrés y ver a su esposo nuevamente con ojos de deseo. Espero tu comentario o tu respuesta aquí en la parte de abajo. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte.